Bien, ya estamos de regreso en este informativo. Tenemos un tema muy interesante que abordar con usted y con un invitado especial que está esta noche en el estudio. Antes, déjeme saludar a mi colega Mario Muñoz. Mario, ¿cómo estás esta noche? Jonás, buenas noches al amable televidente. Hoy tenemos una entrevista interesante. En el Congreso de Jalisco se avaló una reforma a la Ley de Obra Pública. Nos afirman que con esa reforma se va a combatir la corrupción. Pues luego tengo yo, Mario, una convicción personal. Las leyes persiguen un ideal. Son las personas las que pueden cambiar la historia. Y para hablar del tema, está esta noche con nosotros el presidente de la delegación en Jalisco de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Él es Luis Méndez. Usted lo recordará, hace un tiempo por aquí nos visitó, justo cuando estaba buscando la posibilidad de encabezar esta Cámara, y hoy ya como presidente y enterado y además interviniendo en estos temas nos visita. Don Luis Méndez, buenas noches. Buenas noches, Jonás, gracias por invitarme. Hola, buenas noches. Mario, muchas gracias. Oiga, pues platíquenos de sus primeras impresiones sobre esta reforma a la Ley de Obra Pública. Sobre todo, déjame poner un antecedente a nuestros televidentes. No es un asunto privativo de Jalisco, pero el tema de la corrupción, sobre todo en medios de comunicación, se ha difundido en la ley, en las leyes y en las obras públicas. Digo, yo creo que el caso ejemplarísimo es el boquete, el socavón que hubo en la carretera Express Cuernavaca. Pero en Jalisco estamos buscando pues no caer en situaciones así. Entiendo que esa es la idea. Sí, definitivamente, Jonás, otra vez agradeciéndote. Estamos contentos, es un trabajo muy arduo que hemos hecho desde hace aproximadamente 7 años, y bueno, la idea es darle otra dinámica, la idea es que sea más eficaz, más eficiente, que exista principalmente transparencia y rendición de cuentas. En ese sentido, sabemos y estamos seguros que estos instrumentos que se han dado consensados van a inhibir cada vez más las prácticas de corrupción, la discrecionalidad y el equilibrio entre las oportunidades de trabajo. Para nosotros, de verdad que estamos muy contentos en ese sentido. Luis, hay una figura que se incorpora con esta reforma que se le llama testigo social. ¿Cómo opera, para qué sirve y cómo incide en transparentar los procesos para que no haya corrupción? Sí, además de testigo social, habría que hacer una connotación muy importante. Se suma también la Contraloría Social, es decir, todo el proceso desde que se licita hasta que también se ejecuta y se termina esa obra va a estar vigilado. El testigo social va a ser una figura muy importante hasta antes o hasta el momento en que se dé el fallo. Y el tema del Contralor Social o de la Contraloría Social va a ser un órgano donde los entes y las colonias donde se estén asignando estas obras puedan aportar con ciudadanos para que estén vigilando todo el proceso de la construcción. Estos órganos nos van a dar muchísimo más madurez y muchísimos más equilibrios en el ejercicio de estar vigilando. ¿Cómo serán seleccionados tanto la Contraloría Social como el testigo social? Fíjate que una de las cosas muy importantes es necesitamos trabajar el reglamento. Tenemos una ley, nuestra última ley es del 2004 y no hay un reglamento desde hace más de 20 o 25 años. Y es indispensable. Es indispensable. Esa ley que teníamos en el 2004 generó muchos vacíos con la falta de este reglamento. Entonces, esos detalles de cómo vamos a manejar los testigos sociales, cómo van a participar y cómo hay que, porque es una labor muy, muy importante, ¿no? Y de mucho tiempo. Un testigo social que esté abarcando todos los procesos, todas las licitaciones, que son cientos o miles en ocasiones, pues va a ser complicado. Tenemos también que preparar a la gente y tenemos que buscar mecanismos para estar apoyando. Eso, perdón, Mario, eso es tarea de los diputados. Bueno, es tarea de la ciudadanía en general, nosotros también como... Pero perdón, es el legislador el que tiene que establecer. Secretaría General de Gobierno. Nosotros vamos a trabajar también muy fuerte. Nosotros como un órgano de consulta, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, en su ley de cámaras que rige la Secretaría de Economía, nos marcan como un órgano de consulta. Entonces nosotros tenemos también esa obligación social y moral para estar aportando, como lo hemos hecho con la Ley de Obra Pública. Queremos participar proactivamente en los reglamentos, y contestando tu pregunta, claro, sí, también tiene que colaborar la mayor parte de ellos el gobierno, tanto estatal como todas las dependencias. Luis, el proceso legislativo marca que cuando se aprueba una reforma pasa a la Secretaría General de Gobierno y ahí ya los expertos inciden en el reglamento. ¿Cómo es posible que no tengamos un reglamento y una ley operando? O sea, ¿cómo son los mecanismos?
Bueno, esa es la pregunta que nos hacemos, ¿no? En el 2004, repito, tuvimos ese instrumento, tuvimos reglamentos, intentos de reglamentos, no se pudieron consolidar estos, y bueno, esa tarea hay que trabajar muy fuerte. Creo que hoy en día todos estos ejercicios que estamos dando y que estamos haciendo están dando una muestra de trabajo en equipo. A nosotros nos da muchísimo gusto que hoy la Cámara de Diputados, de los diputados que asistieron, los 35, todos los 35 votaron a favor de esta ley. Esto habla de consensos y habla de que se está participando de una manera proactiva, ¿no? Si recordamos la falla de la autopista Cuernavaca que provocó la muerte de 2 personas, la verdad lamentable, todavía no se sabe quiénes son los culpables o a quién hay sanciones por esas responsabilidades, pero creo que en los contenidos de esta nueva legislación señala uno de ellos que me parece interesante, pudiera estar evitando ese tipo de tragedias, y es cuando se trate de obras con un costo mayor a los 100 millones de pesos, se tiene que elaborar un análisis de ciclo de vida del proyecto. Sí. ¿Qué nos resuelve esto? Bueno, es muy importante, y también los reglamentos van a venir a apoyar mucho estos procesos. Es muy importante hacer análisis, hacer estudios e investigaciones con laboratorios, con equipos especializados, para garantizar que todas las calidades y el proyecto y el tipo de materiales que se vaya a utilizar rinda con todas las normatividades y los parámetros de calidad. Y repito, otra vez ahí la Contraloría Social cobra una labor muy importante para que esté participando con órganos como la Cámara de la Construcción, como colegios de profesionistas, y todos en conjunto estar vigilando que todas las normativas se cumplen y no suceda algo así. Don Luis Méndez, déjeme preguntarle algo que parece muy obvio, pero me parece que es también importante para nuestros televidentes, sobre todo que nos ven en cualquier lugar del país, no solo en Jalisco. ¿Por qué es tan importante la obra pública? ¿De qué tamaño es este tema del que estamos hablando? ¿Cuánta gente trabaja en el ramo en el que usted preside dentro de esta Cámara, y cuál es el flujo de dinero que está así, al garete, sin reglamentación? Sí, mira, es muy importante, somos entre la tercera y la cuarta industria que genera más en el tema económico y en el tema laboral. Aportamos aproximadamente un 7% al PIB, el tema de la construcción, y en Jalisco principalmente, yo creo que junto con Estado de México, Guanajuato y nosotros somos los que puntean el tema y lideran el tema de los empleos. Por darte un dato, 147,000 empleos son los que se han dado este año, y el año pasado fueron 130,000 empleos. Han subido 17,000 empleos solamente de la rama de la industria, del tema de la industria de la construcción. En años como 2006, 2007, 2008 andábamos entre los 80,000 o 90,000 empleos. A partir del 2011 se detonó, y todo lo hemos visto, una inversión en la iniciativa privada. Hemos visto cómo ha desarrollado muchísimo toda esta temática de Zapopan, de Guadalajara, de los edificios verticales, de los condominios. Sí. Bueno, y en ese sentido aportamos mucho, somos una industria muy importante. Bien, tomando en cuenta lo que usted ya ha subrayado, falta el reglamento, ya hay una nueva ley de obra pública. Hay una queja permanente y se ha ventilado en todas partes, y no son los constructores los que se han guardado el secreto, ellos lo dicen permanentemente. Cuando se trata de obra pública no falta la petición del moche, aunque no se ventile quién lo pide y cuánto es exactamente, pero hay leyendas urbanas por montones. Con esta nueva ley de obra pública, ¿se puede eliminar esa mala costumbre? Mira, además de la ley de obra pública, con los testigos sociales, con las contralorías, con la manera de cómo se van a evaluar, el método de evaluación aritmética, todos estos temas van a regular mucho, y ejercicios como la ley anticorrupción y la cultura de la transparencia, y yo siempre lo he trabajado, la cultura de la denuncia. Entre todos estos elementos, una vez que empiecen a conjuntarse, yo estoy seguro que vamos a terminar con estos temas de corrupción. Luis, vemos que por parte del gobierno del estado hay inversiones promedio anuales de los 2,000 millones de pesos. ¿Cuánto más o menos pelean ustedes al año en esos concursos de esa inversión pública? Nosotros, dices, como cámara. No es tanto pelearlos, nosotros lo que queremos generar es oportunidades, que se abran oportunidades para las empresas formalmente constituidas,
En nuestro organismo tenemos órganos de capacitación donde cada vez hacemos más competitivas a las empresas y vigilar principalmente las buenas prácticas, el equilibrio entre las asignaciones y la representación y la gestión en cualquier tipo de problemáticas que tengan, como la que ahora estamos conformando, ¿no? De la Ley de Obra ¿Cuánto Pública. Concursarían para cambiarle el nombre? ¿Cuánto concursan ustedes o qué porcentaje de la inversión? Y solo del Estado, ¿no? Dependiendo de la, ahora sí que del órgano que genera esta obra pública, pero bueno, yo te podré decir que somos aproximadamente, hoy en día somos 650 empresas afiliadas de aproximadamente 1.200 empresas que hay en el Estado, y si tenemos un 30% en el padrón de CIOP, el 40 o 45% de la obra de CIOP es para afiliados de la institución. Hubo una polémica porque el pasado titular o secretario de Infraestructura y Obra Pública, Roberto Dávalos, salió sin aclarar unos moches de los que fueron atribuidos a una servidora pública que también ya no está en la CIOP. ¿Hay corrupción en el gobierno de Aristóteles Sandoval en la asignación de obra pública? Bueno, muchas veces la corrupción transita por el tema de la percepción, porque lo hemos manejado y es donde se complica, que debe de haber una denuncia, debe de haber un acto donde sea implícito, que esté explícito pues este tema. A mí, desde que yo arranqué en enero, febrero, no he tenido ningún caso, ninguna queja, ningún tema en el escritorio. Yo siempre he invitado en esta misma cultura en que cuando se tenga, yo sería el primero en apoyar con todo para que lleguemos a últimas consecuencias. O sea, ¿no les han pedido moches a ustedes ni por parte del gobierno del Estado ni los ayuntamientos que también invierten una gran parte de sus recursos? Repito, hoy en día no hay antecedente en mi escritorio ni comentario donde me lo hayan comentado. Sobre esta legislación me parece interesante 2 puntos, Luis. Uno de ellos es el tope para la asignación directa, que se mantiene en 1.5 millones de pesos, pero hay otra arista que creo causa un poco de dudas, incluso de percepción de corrupción. Sí. Están incrementando que las obras que se asignen vía concurso por invitación se ampliará de 5 millones a 5.7. Es decir, que las licitaciones anteriormente eran por 5 millones de pesos. Cuando el gobierno concursaba un proyecto por más de 5 millones de pesos, lanzaba una licitación que regularmente tendía a ser estatal, nacional o internacional, dependiendo de dónde vienen los recursos. Ahora les están abriendo la chequera para que sea de 5 hasta 7.5 millones de pesos. Platíquenos, ¿qué sabe de eso? Qué bueno que lo comentas, ¿no? Es muy importante aclarar a la sociedad, es muy importante socializar estos temas. Sí, antes en el tema por invitación restringida eran hasta 70,000 en ese entonces salarios mínimos, ahora es UMA, que es la cantidad que están manejando, ahora son 100,000, que aproximadamente son 7,5 millones. Antes era la invitación a cuando menos 3 personas y era restringida. La autoridad invitaba y seleccionaba a 3 o hasta 4 o 5, dependiendo, pero mínimo 3. Hoy en día se le llama simplificado sumario porque simplifica los procesos, se recortan algunos trámites para que sean menos tiempos esa licitación. Lo más importante, ¿por qué sumario? Porque se abre a todo el empresario. Es decir, ya no son por invitación. ¿Por qué? Porque el funcionario tiene que garantizarse que al quien acuda a esas licitaciones tenga una especialidad. Entonces, él va a invitar a 5 para que tengan esa especialidad, pero cualquier empresario va a poder asignar, accesar a esa licitación. Entonces, pueden ser 10, 15, los que quieran, ¿no? Y sí, sube de 5 a 7 millones, pero ya no es restringido. Ahora, presidente, por otro lado, hay un punto que ha estado en discusión desde que tengo uso de memoria. Recuerdo, por ejemplo, el tema de los Juegos Panamericanos y una serie de infraestructuras que debieron construirse en el estado de Jalisco para albergar esta justa deportiva. En aquel momento, y lo estoy poniendo como un ejemplo, una parte de la discusión era que no ganaran las obras las grandes empresas nacionales o incluso internacionales. Y la petición específica al gobierno del estado es que se guardara algún porcentaje en el que se garantizara el acceso a los constructores jaliscienses. Eso ya se superó, sigue en el espíritu de la nueva ley. ¿Cómo está esa competencia permanente en la que el pequeño constructor
pues siempre era superado por la oferta de los enormes constructores que sabemos que tienen asignaciones multimillonarias. Sí, definitivamente nosotros como institución debemos de defender eso, ¿no? Debemos defender que las empresas, preferentemente locales, tengan este trabajo. Estamos buscando cómo dar porcentajes y dar puntuaciones a empresas locales. Ha sido complicado. Vamos a ver si durante los procesos se puede regular en los reglamentos. Nosotros como Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción vamos a defender eso todo el tiempo. Pero Jonás, ese es un trabajo que es día a día, que tenemos que estar levantando la voz. Hay empresarios jaliscienses muy consolidados, muy fuertes y que pueden tener acceso a obras importantes. Hay otras cosas que hay que ser maduros y hay que ser muy objetivos, porque al final es una obra para la sociedad y si no se tiene la especialización hay que acudir a otro tipo de empresas y otro tipo de países, lo menos posible. Pero ya mejoramos en ese sentido. Hemos mejorado poco a poco. Los últimos años... Es un proceso de las dos partes, ¿no? Que la autoridad le dé preferencia al constructor local, pero que el constructor local pues también tenga la herramienta, la garantía financiera, pues todas las capacidades. Sí, los años antepasados vimos cómo empresas extranjeras empezaron a participar, empresas españolas, empresas portuguesas, y sí, en honor a la verdad, afectaron a la economía del Estado y de la República, pero bueno, Cámara de la Construcción empezó a empujar muy fuerte en el aeropuerto internacional. Ya hay consorcios mexicanos y que yo creo que esa es una de las salidas. Los consorcios es algo a lo que tenemos que ya voltear a ver para poder competir con las grandes empresas. Luis, hay un tema que me parece importante, casi no tuvo revuelo a nivel nacional, pero con la aprobación del pasado presupuesto federal quitaron el fondo regional. Es decir, ese que antes gestionaban los diputados para sus municipios, ya para el siguiente año desapareció y hay otra forma de enviar recursos por parte de la Federación a los ayuntamientos. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Hay una afectación o hay un recorte importante? Mira, sí, de hecho, bueno, no es tan por ahí, pero el Fondo Metropolitano este año tuvo un recorte muy fuerte, de 1,000 millones a 300 millones, realmente afectó considerablemente a los municipios, pero bueno, se buscaron otros recursos. Hay que ver como, por ejemplo, municipios de Guadalajara, como Guadalajara, que en los últimos 2 años jaló recursos por 2,000 millones de pesos, de los cuales por 3,000 millones, de los cuales como 1,800 millones fueron de fondos federales y como 1,000 millones de fondos estatales. Entonces, el hacer ejercicios para bajar recursos de otros lados es algo que nos hacía mucha y nos hace mucha falta. Por eso también aquí en la ley estamos plasmando lo del banco de proyectos, el diseño de un banco de proyectos que pueda generar preinversión para ese tipo de circunstancias. ¿Cómo vamos con el cumplimiento del Plan Nacional de Infraestructura? Recuerdo que había del orden de los 95,000 millones de pesos para Jalisco. De verdad que quitando la línea 3 del tren ligero, ¿dónde está la geotermia en la primavera? ¿Dónde está el tren de los Altos? ¿Dónde están algunos proyectos para Puerto Vallarta que se vinieron abajo? ¿Cómo vamos en avance y usted qué opina del cumplimiento de ese plan nacional y también si tiene información de los planes estatales? Mira, en el plan nacional, bueno, lo que te puedo decir es que se generaron 54,000 millones, se han generado y se han hecho 54,000 millones de pesos. Vamos a la mitad. De obra, pero también hay que decirlo, es un caso histórico, ¿no? Tenemos grandes inversiones, sí, vamos bajos, y en Jalisco, comparativamente con el año pasado, el día de hoy el valor de producción de las empresas ha aumentado un 4%. Es decir, si las empresas el año pasado producían a estas alturas 21,000 millones de pesos, el día de hoy son 22,000 millones de pesos. Ha aumentado un poco la inversión en ese sentido. Déjeme preguntarle por otra parte, relacionando realidades distintas. Hemos difundido en diferentes ocasiones el desorden financiero de los gobiernos estatales, pero también sobre todo de los gobiernos municipales. ¿Qué es más importante en primera instancia para los constructores? ¿La obra que hace el municipio o siempre se enfocan mejor en el presupuesto estatal? Mira, tenemos un área metropolitana de Guadalajara muy pujante, de las 59 áreas metropolitanas que existen en el país. Yo creo que es de la segunda más importante. Eso hace que la obra que se esté dando en los municipios
cobra mucha importancia. Pero asimismo Jalisco y la región cobra también muchísima... ¿Se refiere a la región occidente? Sí, a la región occidente. Jalisco junto con Guanajuato lideramos este tema. Entonces está muy equilibrado. Yo te puedo decir que a la fecha hasta el día de hoy se han generado aproximadamente en CIOP 2,000 millones de pesos. Históricamente en los municipios se generaban 300, 400 millones, pero por esta dinámica que se ha venido dando se están generando hasta 1,500 millones en Zapopan y en Guadalajara. Entonces empieza a equilibrarse el tema. Sí. Sobre todo se lo preguntaba por cuál es el perjuicio, si es posible medirlo, del desorden financiero, de la deuda creciente de las propias entidades públicas, de los gobiernos municipales y del Estado. No, bueno, se ha trabajado muy fuerte en ese sentido, ¿no? A nosotros en los años anteriores en Zapopan se nos debía, durante 3 o 4 años se nos llegaban a deber a muchos constructores. Creo que esa es una cicatriz que no ha cerrado. Hay muchísima deuda y hay muchísimos vicios que se deben de ir corrigiendo porque corremos un riesgo de que en cualquier momento se pueda colapsar por temas como ese, ¿no? Usted hace un buen apunte porque a causa del gasto corriente, es decir, principalmente de la nómina tan obesa que tienen los ayuntamientos y que de verdad no vemos para qué sirven, porque no mejoran los servicios públicos, hay presupuestos anuales en donde lo que destinan los ayuntamientos a inversión pública es igual o menor que la deuda que se paga al año y dependen de la federación principalmente para incrementar las bolsas. Ahora que recuerda este asunto de las deudas de Zapopan de pasadas administraciones, ¿cuánto le deben los ayuntamientos y el gobierno del estado a la Cámara? Ha cambiado eso, ni gobierno del estado se debe, pero es dentro de lo normal, ni gobierno del estado ni los ayuntamientos hoy en día ¿están en tablas? Pues no tan en tablas, pero no es un digamos tema que crítico. Es lo razonable. Lo razonable, sí, pero no es un caso crítico como fue hace 5 o 6 años donde sí era muy delicado el tema. Bien, nada más para que nos quedemos con una idea concreta de lo que usted nos ha comentado, Luis Méndez, presidente de la CEMIC. Falta la reglamentación de la nueva ley. ¿En qué periodo debe quedar? Bueno, supongo que ustedes van a presionar para que sea lo más pronto posible. Claro, bueno, la legislación marca algunas pautas, ¿no? Una vez que se autoriza, tienen 60 días para diseñar el reglamento. Hoy en día el Congreso genera la minuta que se dio hace unas horas, se le manda al Ejecutivo, el Ejecutivo lo publica en el diario y a partir de que lo publique en el diario existe una fecha para que entre en vigor la ley y es cuando cuentan los 60 días para tener el reglamento. Ustedes ya estamos trabajando. Y ya tendrían un reglamento que proponer, o al menos varios de los aspectos. Ya estamos trabajando en eso. Bien, pues le agradecemos mucho, Luis Méndez, presidente de la delegación en Jalisco de la Cámara Mexicana de la Industria. Muchísimas gracias, Jonás, por la invitación. Un gusto estar. Amable televidente. Y muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, pues ahí tiene usted un tema muy importante, el de la obra pública. Son miles de millones de pesos. Podríamos hablar de regiones, de estados, de municipios, de todo el país. Y ya como nos decía Luis Méndez, pues mueve cientos de miles de empleos, además de que dinamiza la economía nacional. Antes de